Hoy os vengo a hablar sobre la tibieza espiritual, sobre cómo podemos pensar que estamos viviendo en un alto con Dios cuando en realidad estás alejándote cada vez más sin darte cuenta, y esto te acabará haciendo mucho mal. Así que no me distraigo más y comenzamos. Todo a nuestro alrededor apunta a que seamos tibios espiritualmente, a que dejemos nuestra fe, nuestra relación con Dios un poco de lado y que nos entretengamos con millones de cosas, que haya muchas cosas que sean más importantes que Dios, que tengamos a otros dioses, a otros ídolos, que estos parezcan que no lo son, pero que en realidad sí que están gobernando nuestra vida. Y esto es algo que hay que tener muchísimo cuidado porque puede ser muy peligroso. Segunda de Timoteo 2:4 nos dice que ningún soldado se enreda en los negocios de la vida. Ningún soldado de Cristo se enreda en los negocios de la vida. Con esto no quiero decir que dejes todo, busques ser el más espiritual y evadas tu responsabilidad y todo eso. No, porque eso es una excusa que muchas veces se pone el tratar de actuar muy espiritual para dejar todo de lado. No tengo tiempo para mis responsabilidades porque estoy con Dios. No tengo tiempo para cuidarme porque estoy con Dios. Y luego realmente si te fijas en la vida de esas personas que dicen ser muy espirituales, que tratan de meter a Dios en todo, es simplemente una fachada. Luego, cuando están en su cuarto, en su casa, a solas, son los que más pecan. Y mira, pecar, Dios nos perdona. No me refiero con eso a que si pecas no eres el más espiritual, pero sí que tratan de vivir de una forma que realmente no son. Dicen que cuando están en privado están todo el rato con la Biblia, cuando en realidad lo único que hacen es leer un versículo mal leído, que ese versículo justo es para ayudarles a ellos. Han creado su propio Dios, el cual les es fácil seguirlo, y tratan de hacer como es el de la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en ello, de cara a la gente decir, no, yo soy muy espiritual, leo muchísimo la Biblia, cuando luego en realidad no es así en privado. Esto te va a hacer muchísimo daño a ti primero y luego a los demás, porque se acaba viendo, te acabas dando cuenta de ello. Y te va haciendo a ti también mucho daño porque vives de una forma que no es realmente. Y esto es como mucha gente tiene depresión porque no se sienten ellos mismos en lo que son. Te va a pasar igual. Dices que crees en Dios, pero luego en realidad no. Entonces lo que tienes que hacer es tomar responsabilidad sobre tu vida con Dios. O sea, que no sea Dios por un lado y tú el resto de tu vida por otra, ni que sea solo Dios tu vida como tratan de hacer los espirituales, sino que Dios sea el rey de todo, que Él sea lo primero. Cuando te despiertes, que sea lo primero que se te venga y después te pones a hacer cosas para poder servir a Dios, para poder honrar a Dios. Por ejemplo, si haces deporte, que sea para honrar a Dios, para que sea, me cuido a mí mismo para poder servir mejor a Dios, o porque yo soy la creación de Dios, por eso me cuido. Como hacer todo para Dios. Porque si lo haces para ti, te estarás glorificando a ti mismo, te estás poniendo a ti como Dios, y si pones algo que no es Dios en su posición, tarde o temprano te vas a dar un golpe el cual te vas a reventar. También tienes que cuidar tu responsabilidad, tienes que ser responsable y no dejar las cosas de este mundo, por así decirlo, de lado, porque ¿cómo se va a fiar la gente de ti si predicas a un Dios, hablas de un Dios que ama a la gente, que cuida, que ama, que es justo, cuando tú ni siquiera eres capaz de cuidar de ti mismo? Entonces, para no ser tibio espiritualmente, no solo sirve con leer la Biblia bastante, orar muchísimo, orar de corazón, sino que tienes que tomar 100% responsabilidad de tu vida. Tienes que cuidarte y así la gente verá, oye, pues resulta que los que creen en Dios, estos cristianos de aquí, sí que son realmente que se cuidan, sí que realmente se ve que se preocupan por las cosas que hay que preocuparse. Porque si hablas simplemente de ser espiritual, pero luego no haces nada más, no te cuidas nada de ello, serás como los fariseos que hablan mucho, pero luego eran los más alejados de Dios. Entonces tienes que actuar de corazón y hacer las cosas bien. No solo las cosas de Dios, sino todo. Y con esto muchas veces decimos,
no estoy haciendo bien mis estudios, estoy yendo bien un poco con los estudios, estoy yendo un poco bien con lo demás, estoy yendo un poco bien con el trabajo, pero todo es para Dios. O sea, yo a Dios le doy el máximo y lo demás lo dejo un poco de lado. Y eso no tiene que ser así, porque Dios confía en ti de que hagas todo bien. Tienes que dar en todo lo máximo, porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve exaltar a Dios los domingos lo máximo y los jueves en la reunión de oración, pero luego vives una vida en la que pasas un poco de todo, te da igual las cosas, no te esfuerzas? La gente, como he dicho antes, se fija en ello y van a ver a una persona tibia espiritualmente. ¿Por qué? Si Dios creó todo, ¿por qué no das tú el máximo? Si Dios creó todo y cree en ti, ¿por qué no vas a darlo todo? Está creyendo Dios en ti, el creador del universo cree en ti y no lo estás intentando al máximo. Eso la gente va a decir, este es un falso que no cree en Dios realmente, que se ha creado su propio Dios, igual que Dios nos llama a que demos lo mejor en todo. Dios nos llama a que mostremos su amor en todo. Y su amor es perfecto. Entonces tiene que ser algo que nos esforcemos. Esforzarte en los estudios, esforzarte en el gimnasio, esforzarte con tus amigos, esforzarte leyendo, con todo lo que se te ocurra, esforzarte al máximo. Y esto te va ayudando a no tener tibieza espiritual. También he hablado de muchas cosas, de responsabilidad, de dar el 100% para Dios, pero lo número uno, lo más importante las dos cosas más importantes para no tener tibieza espiritual son: lee la Biblia y no leas un versículo mal leído o simplemente una cosita por la noche así o cuando te despiertas, sino a lo largo de todo el día. Tienes que estar en constante aprendizaje de Dios, así es como te llenas. Porque muchas veces decimos, voy muy bien espiritualmente, y has leído 2 capítulos al día de la Biblia, has leído 2 capítulos en ese día de la Biblia y te has pasado 2 horas en Instagram. El equilibrio no va muy bien. Entonces tenemos que leer la Biblia a tope, tienes que leer la Biblia a tope para no estar frío espiritualmente. Y no leerla como cualquier libro. Si en algún momento pues simplemente puedes leerla, pero también comprendiendo, entendiendo, aprendiendo de lo que lees y aplicándolo. Así es como realmente se crece con Dios. También la segunda cosa que es vital para no estar tibio espiritualmente es orar. Y orar de verdad, orar derramándote, orar expresando lo que tienes, orar para que Dios te guarde, para que Dios te ayude, y no solo para eso, porque eso es para ti, sino con lo que puedes hacer tú y con lo que Dios te quiere decir. Porque muchas veces tenemos la oración activa, lo cual es buenísimo, pero también oración en la que Dios es el que te habla a ti. Periodos de silencio donde sea Dios el que te va hablando a ti. Y eso de que Dios te habla a ti puede sonar un poco raro, pero a lo mejor es por ideas, cosas que se te vienen a la mente. De esa forma Dios te puede hablar. Entonces tienes que apartar momentos todos los días, bastantes, para leer la Biblia y para orar. Es la única forma de no estar tibio espiritualmente. Y luego con eso, ir tomando responsabilidad sobre todo. Porque Dios es un Dios de responsabilidad, es un Dios de orden y de amor. Si no tienes tu vida ordenada, difícilmente vas a poder estar bien con él. Era lo que os quería compartir. Puede que se haya entendido un poco mejor, un poco peor, pero espero que os sirva. Y recuerda, esfuérzate y sé valiente, aunque no veas el camino delante de ti.